Hola, soy Gabriela Quiroz y hoy le traigo una receta muy fácil y sabrosa, inspirada en la región Caribe de Colombia, para celebrar con orgullo la Semana de la Colombianidad. Prepararemos unos platos completos y tradicional, huevo perico caribeño acompañado de patacones, una ensalada tropical de mango y jugo de limón con panela. Todo con ingredientes fácil de conseguir y en poco tiempo. Vamos a empezar. Ingredientes para la preparación de nuestra comida. Tenemos 2 huevos, un tomate pequeño, una cebolla morada pequeña, una pizca de sal, paprikas, aceite y para la preparación de los patacones tenemos plátano, aceite y una pizca de sal. Para la preparación de la ensalada de mango tenemos limón, mango, cebolla morada y cilantro al gusto. Para la preparación de nuestro jugo de limón con panela tenemos 1 litro de agua, la panela y hielo.
Bueno, y para terminar, aquí está nuestro plato completo. Huevo perico caribeño, patacones, ensalada de mango y jugo de limón con panela. Una preparación sencilla, deliciosa y con identidad. Gracias por acompañarme en esta experiencia de sabor colombiano. Feliz semana de la colombianidad y que viva el sabor del Caribe.